Estamos de vuelta con más información y con esta noticia de esta ola de deportación masiva que ha anunciado durante su campaña Donald Trump, que involucra a unos 11 millones de personas. Hoy está con nosotros, como cada miércoles, el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, para responder a sus interrogantes. Doctor, feliz miércoles, bienvenido. Hola Mario, y feliz miércoles. Doctor, hemos visto que todo lo que tiene que ver con estas consultas de inmigración están abarrotadas, muchísimas personas buscando de qué manera regularizar su estatus ante este anuncio de deportaciones masivas. ¿Qué nos puede decir con respecto a los testimonios que usted ha recibido desde su oficina? Y desde ya, pues, si usted tiene alguna consulta, ahí están los números de contacto del doctor Guillermo Olivos. Sí, Marjorie, de verdad que desde la victoria del presidente electo, ¿verdad? Se ha incrementado muchísimo el tráfico de llamadas y de citas, de personas tratando de ver cómo van a enfrentar esta nueva administración que ha prometido, como tú has dicho muy bien, deportar quizás a 11 millones de personas que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos. Entonces sí, se avecina una etapa bastante compleja, ¿verdad? Para este segmento del grupo migratorio aquí de Estados Unidos que se encuentran de manera irregular. Ahora, doctor, de acuerdo a los antecedentes, ¿cómo se realizarían este tipo de deportaciones masivas, tomando en cuenta el número tan importante de migrantes y el caso específico de los venezolanos, que no hay vuelos directos hacia Venezuela? ¿Cómo se contempla que se pueda llevar a cabo esta deportación masiva que ha anunciado Trump? Bueno, lo que nosotros pensamos que va a ocurrir va a ser en etapas, ¿verdad? No va a ser algo que inmediatamente a todas estas 11 millones de personas se van a buscar uno por uno y los van a detener. Esto va a venir por etapas, van a empezar quizás por personas que sean peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos, personas con récord criminal, quizás van a empezar por sectores del país, ¿verdad? Ya el denominado SAR de la frontera Sí. ha dicho que va a empezar por la ciudad de Chicago, ¿ok? Que van a entonces concentrar sus energías inicialmente en controlar, pues, lo que es el tema migratorio en la ciudad de Chicago. Ya amenazó inclusive al alcalde de detenerlo o empezarle un proceso si el alcalde se opone a cualquier tipo de medidas que ellos tengan, ¿verdad? Que ellos vayan a implementar. Así que va a ser algo que va a ocurrir paulatinamente. No sabemos en verdad qué tan efectivo va a ser, ¿verdad? Porque acuérdate que este es un país de leyes y no todo se puede resolver con un decreto orden, ¿verdad? Si ese decreto orden no se rige bajo los principios legales que existen en el país. Sí, he escuchado que aparentemente tienen prioridad quienes tienen orden de deportación. ¿Es esto cierto? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con los grupos familiares cuando un Ujú. integrante de ese grupo familiar tiene orden de deportación? Bueno, sí, obviamente que va a ser las personas que ya tienen una orden de deportación final, ¿ok? Porque tiene que ser algo final, porque si usted está todavía peleando judicialmente su orden de deportación, pues usted tiene derecho de permanecer en Estados Unidos. Entonces, si tiene una orden de deportación final, entonces aquí es donde va a haber un problema, porque donde haya, donde no existan barreras para expulsar a esa persona, entonces el gobierno de Estados Unidos simplemente lo puede montar en un avión y enviarlo a su país. Pero en casos como los venezolanos, que no hay relaciones y no hay vuelos directos hacia Venezuela, eso va a ser, como se dice, va a ser algo que es bastante difícil de llevarse a cabo y probablemente esas personas van a continuar dentro de Estados Unidos con una orden de supervisión, ¿ok? No pueden ser deportados, pero van a tener una orden de supervisión. Y cuando se establezcan las relaciones con Venezuela, pues van a ser deportados a Venezuela. En cuanto a las familias, si las familias no tienen una orden de deportación, no deben ser deportadas, ¿verdad? Y si son ciudadanos americanos, no pueden ser deportados. Tú no te pueden deportar de tu país de origen, si eres nacido aquí en Estados Unidos o tienes ciudadanía norteamericana. Entonces es algo muy contradictorio a lo que él ha dicho este zar de la frontera, de que van a deportar a todas las familias. Tú no puedes deportar a alguien que es ciudadano americano.
¿ok? Entonces ahí hay ya estamos oyendo el lenguaje político de esta gente, esa narrativa de odio, ¿verdad? Porque él no puede hacer eso, él no puede deportar a personas que son ciudadanas americanas o que no tienen orden de deportación. Entiendo. Doctor, desde muy temprano recibimos preguntas por nuestro canal de YouTube y nos dice así: buenos días, doctor. Le escribo con antelación porque estoy trabajando. La pregunta es que estoy por asilo, tengo TPS aprobado. Se me vence el permiso de trabajo en el mes de septiembre, al igual que el TPS. Pero el abogado me recomienda cerrar mi caso de asilo en la corte por Trump. Entre tanto, me gustaría saber que me informen cuál es mi mejor opción, si quedarme solo con el TPS, ya que también tengo pedido de mi esposa, porque me casé acá y ella me pidió, en 2 años no ha llegado nada. Entonces, bueno, doctor, quisiera saber cuál es la sugerencia que usted me hace, si me cambio de estatus por petición de asilo o cierro mi caso de asilo. Bueno, él tiene todas estas dudas, nos ha hecho el escrito un poco más temprano a través de nuestro canal de YouTube en vivo, esperando su respuesta. Bueno, gracias por la pregunta, es bastante interesante y bastante compleja, ¿verdad? Son las situaciones que nosotros vemos todos los días. Lo que le puedo recomendar en el tiempo que nos permite la televisión, ¿verdad? Es que si usted ya tiene un camino para obtener la Green Card basado en matrimonio con una ciudadana americana, asumo, ¿verdad? Lo recomendable siempre es que usted continúe por esa vía, siempre y cuando se den las siguientes condiciones que son necesarias, incluyendo que usted haya entrado legalmente al país, para que no tenga entonces luego que salir de Estados Unidos para pedir su residencia permanente. Siempre es un paso mucho más seguro que un caso de asilo. No sabemos qué tan fuerte es su caso de asilo, pero si tiene un caso de asilo bastante contundente, pues también es una posibilidad. Sí sabemos que con la administración de Trump puede haber limitaciones, ¿verdad? En cuanto a a, mm, a qué tanto el gobierno puede estar de acuerdo con que le otorguen el asilo. El gobierno puede apelar de esa decisión, depende de la jurisdicción donde usted se encuentre también, eso lo hemos nombrado, lo hemos discutido muchísimas veces aquí en el programa, que hay jurisdicciones en este país que simplemente no les gusta otorgar asilos. Entonces, Claro. todo eso tiene que considerarlo. Me imagino que su abogado pues le está asesorando bien en cuanto a decirle que retire el asilo, quizás porque se encuentra bajo una jurisdicción que es bastante difícil. Entonces, yo seguiría el consejo de su abogado, ¿ok? Pregúntele además cómo va a hacer usted para ajustar estatus, porque si usted es una persona que entró de manera ilegal, entonces va a tener que pedir un perdón y salir del país. Entonces, teniendo TPS, pudiese usted pedir un permiso de viaje por TPS, salir, reingresar y curar esa entrada ilegal. Entonces, estas son preguntas que usted debería hacerle a su abogado para ver qué respuestas le va a dar él a usted, ¿ok? Doctor, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a procedimientos migratorios para quien entró de manera irregular por la frontera versus el que ingresó a este país con una visa de turista, pero quedó sin estatus migratorio? Bueno, las consecuencias en cuanto a haberse quedado sin estatus migratorio y haber entrado de manera ilegal hasta cierto punto son similares en cuanto a acceso a ciertos beneficios migratorios, como por ejemplo cambio de estatus, extensión de estatus. Una persona que entró sin estatus, pues no tiene estatus. Una persona que perdió el estatus no puede volverlo a recuperar, a menos que hayan ocurrido situaciones extraordinarias, ¿correcto? Ahora, en Ujú. cuanto a beneficio de obtener la tarjeta verde dentro de Estados Unidos por vía familiar, matrimonio con un familiar inmediato, una persona que entró de manera legal no va a tener problemas para solicitar su tarjeta verde dentro de Estados Unidos, ¿ok? Sin embargo, una persona que entró de manera ilegal, ¿verdad? Sí va a tener problemas para conseguir la tarjeta verde dentro de Estados Unidos y va a requerir entonces hacer un procesamiento consular. Y antes de hacer este procesamiento, este proceso consular va a tener que pedir un perdón que se demora entre 3 a 4 años de ser aprobado. Entonces, esta es la gran diferencia. Y para esas personas que ingresaron de manera regular con su visa de turista, pero que quieren tener un estatus definido ya para irse preparando para cuando se les vence el Ujú. tiempo como turista en este país, ¿qué opciones tienen?
Bueno, dependerá de cuáles son las circunstancias personales de la persona, ¿verdad? Si la persona todavía está a tiempo de solicitar un cambio de estatus para, por ejemplo, una visa, un estatus de estudiante. Vamos a Ok. suponer que la persona, bueno, mira, yo voy a estudiar inglés mientras me enamoro de alguien y luego a través de esa persona puedo conseguir mi residencia permanente. O si, por ejemplo, la persona, mira, todavía no he cumplido el año de haber llegado, tengo miedo de regresar a mi país, no sé si pedir asilo, hable con un abogado porque todavía está a tiempo de ver si califica para una solicitud de asilo. Hay personas que a lo mejor no tienen ningún recurso, entonces tienen que pensar, bueno, quizás me debo regresar a mi país porque no tengo ningún recurso, no tengo ninguna alternativa, entonces es mejor antes de perder mi visa regresar al país y planificar desde allá cómo puedo regresar legalmente a Estados Unidos con una visa ya permanente, ponerse en contacto con un abogado, hablar de las distintas opciones migratorias por mérito, ¿verdad? Si usted es una persona que se destacó en el campo profesional, entonces para ver si hay posibilidades entonces de cómo obtenerle ese estatus, sea dentro o fuera de Estados Unidos. Y hablando de talentos, Julie Franco nos escribe y nos dice, nos escribe por YouTube. Buenos días, doctor. Mi hijo está recién graduado en el área de arte. Tiene 5 años de experiencia previa aquí en Venezuela. Tiene doble nacionalidad, la venezolana y la italiana. ¿Para cuál visa calificaría? Gracias. Bueno, habría que ver cuál es el talento que él tiene, si es que tiene algún tipo de talento en las artes, ¿verdad? Para determinar si hay posibilidad de una visa o una visa para Ujú. personas que se han destacado, o si calificaría para una visa de interés nacional, ¿verdad? Aunque no veo que nada más tiene estudios, no tiene un máster, entonces 5 años de experiencia sería algo corto, pero o ver si califica para el estatus de TPS, ¿verdad? Si entró a Estados Unidos antes de julio del año 2023. Perfecto. Doctor, nos escribe Niovis Quintero y dice, buenos días, Marjorie, feliz día. ¿Le podrás preguntar al doctor, al abogado, si mi permiso de trabajo vence en septiembre de 2025, pudiera solicitar la renovación de mi permiso de trabajo? Yo tengo TPS. Sí, para los casos de TPS, ¿verdad? Es importante entender que hasta que el gobierno no anuncie lo que se conoce como el re-registro, ¿verdad? Un nuevo registro de las personas que están con este estatus de TPS, entonces no pueden iniciar una renovación de su permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque primero hace falta que el gobierno manifieste que tiene la intención de renovar el estatus de TPS para que entonces las personas puedan empezar a realizar el trámite de renovación de estatus, renovación de permiso de trabajo. Doctor, retomo el caso que le planteé al inicio de esta conversación que tiene que ver con la persona que le hacía la consulta del TPS, si lo pedía la esposa. Ujú, Dice, no ujú. quiero gastar tanto dinero que no tengo, porque me cobran $1.800 por cerrar el caso. Entonces sería mejor no pagar nada y esperar que me llegue la tarjeta verde. Quiero decirles que estoy en el baño de la oficina. Oh, Dios mío. Me dieron paro después de estar 3 meses preso y dice que le dieron paro y tiene un patrocinante. Ok, pareciera que la persona la liberaron bajo parol, ¿verdad? Ok. Entonces eso es una Ah, entrada legal a los parol. parol, ajá. Sí, sí, correcto. No, no estaba escrito completo. No, sí, no estaba de paro, no estaba detenido. No, la persona tiene parol. Mire, es una situación compleja, ¿verdad? No, quizás busque un abogado que le sea más barato, aunque Ujú. por los precios que le está diciendo, creo que es un precio solidario, ¿verdad? Este, Usted si necesita, yo le recomendaría sacar el caso de la corte y continuar con el proceso de petición familiar, ya que usted tiene parol, va a ser un proceso mucho más sencillo, ¿ok? Para obtener la residencia permanente por matrimonio con una persona que es ciudadana de los Estados Unidos.
Perfecto, doctor. Seguimos compartiendo con usted las preguntas que nos hacen llegar a través de nuestro canal de YouTube. Muchas interrogantes luego de lo que ha pasado con esta orden de deportación. Pues hay gente que está como revisando su caso a ver qué es lo que puede hacer. Nos preguntan, a los hijos con 245I, cuando son mayores, ¿se les quita la protección, doctor? Va a depender, ¿ok? Este es un caso que es son casos bastante particulares, ya que existe dentro del reglamento una sección que protege, ¿verdad?, a ciertos menores de lo que ellos dicen de envejecer legalmente, ¿ok? Y no pierdan este beneficio migratorio. Todo va a depender de cuándo la I-130 fue aprobada, va a depender de la edad de la persona al momento que esta persona pueda ajustar estatus, ¿ok? Para determinar si bajo los criterios legales esa persona ha envejecido, entre comillas, pues, o sea, se ha convertido en adulto, ¿ok? Digámoslo así. Y ya no calificaría para ser un inmigrante derivado, ¿verdad? Del principal. Entonces, todo esto usted se discute cuando ya la persona puede ajustar estatus, ¿ok? Si todavía no ha llegado el momento de ajustar estatus, porque las 245I requiere, ¿verdad?, de que la persona haya estado en el país de manera ilegal, y entonces se hizo una petición antes de abril del año, creo que fue 2001, y para quedar protegido. Entonces me imagino que ya esto fue una petición que hizo un hermano ciudadano americano a otro hermano extranjero. El hermano tiene hijos, tenía hijos menores. Imagínese, desde el año 2001 o 2001, ya estamos en el año 2024, ya ese menor debe tener veintitantos años. Claro. Entonces, es preocupante, obviamente. Pero si no ha llegado el momento de ajustar estatus o de solicitar la visa, no podemos determinar eso. Doctor, le sigo compartiendo los testimonios que nos hacen llegar. Dice así, tengo una amiga que entró con su hijo menor y tiene corte en el año 2026. Pidió por asilo y es de El Salvador, pero no tiene pruebas como para calificar para asilo. ¿Cómo puede ella organizar mejor su caso? Bueno, hay que conseguir las pruebas. Entonces, Las evidencias. las evidencias. Claro, y que califique, que sea un caso real, pues. Correcto. Primero que nada, reunirse con un abogado, porque si no tenía mérito para pedir asilo, pues va a ser muy difícil que un abogado pueda decirle, bueno, mire, vamos a enfocarlo de esta manera, vamos a conseguir estas pruebas de lo que usted está diciendo que le ocurrió, ¿verdad? Si simplemente presentó una planilla de asilo con información general, sin detalles, ¿verdad? Y en verdad esa persona no tiene un caso de asilo, va a ser algo bastante cuesta arriba, para poder resolver. Doctor, hablando de los casos de asilo, ¿qué información tiene sobre esos casos que ya llevan más de 8 o 9 años desde que se hizo la solicitud y están todavía parados? O sea, ¿qué pueden esperar las personas? ¿Viene la entrevista? ¿No viene? Bueno, mira, todos estamos a las expectativas de qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Ujú. Con la administración de Biden pensábamos que iba a haber una acelerada, ¿verdad?, de entrevistas, Sí. pero nos damos cuenta que eso no ha ocurrido. También oímos de la nueva administración que se va a enfocar en deportaciones, no sé si va a construir el muro o no, por fin. Y no oímos nada de aumentar el número de oficiales de asilo, ¿ok? Sí. Entonces no vemos que vaya a ocurrir un gran cambio en ese aspecto. O sea, todavía no sabemos. De verdad que el domingo pasado él dio declaraciones en la televisión, o el antepasado, y estuvo hablando ahora de que él considera que la gente que tiene DACA deberían obtener documentación. Entonces vemos un discurso mixto, ¿no? Porque la administración anterior él quería quitar DACA, ahora está hablando de Ujú. que quiere dar DACA. Entonces no sabemos en verdad qué es lo que va a ocurrir con la segunda presidencia de este señor. Doctor, ¿y cuál cree usted que es la percepción de los jueces? ¿Están más interesados ellos en resolver los casos de la frontera o de quienes hicieron sus solicitudes desde Estados Unidos?
Bueno, en cuanto a lo que es procedimiento en la Corte de Inmigración, acuérdate que ellos no pueden escoger, vamos a ver estos casos sobre estos casos. Simplemente existe lo que se llama un docket, ¿verdad? Un calendario de Ok. audiencia y los jueces tienen que seguir su calendario de audiencia. Entonces ya, sí, obviamente si hay cierto dilatación, hay cierto retraso en casos de personas que tienen una protección alterna, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen TPS. Sabemos que los casos de venezolanos, nicaragüenses, están siendo empujados a un lado, ¿verdad? Pues estas personas gozan de este estatus migratorio. Entonces se están enfocando en otros casos que si no hay otras alternativas para estos individuos, para determinar entonces si son deportados o no. Eso es lo que se ve en las cortes de inmigración. Muchos casos de venezolanos, pues, que es la mayoría de mis clientes, Ujú. constantemente recibimos cartas de la corte manifestando que tienen la intención de ponerlos en una pausa, en un calendario muerto, mientras salen de los otros casos y que nosotros tenemos que manifestarles si estamos interesados en eso o no. Entonces llamamos al cliente para explicarle la situación. Doctor, nos escribe Dayana Mantilla por YouTube y dice, doctor, buenos días, yo metí mi asilo, era militar en Venezuela. ¿Qué posibilidades tengo de que me puedan aprobar mi caso? Bueno, todo dependerá, primero usted era militar en Venezuela, el gobierno probablemente va a querer convencer al juez que usted era parte de los organismos de represión de la dictadura, pues en Venezuela. Y usted va a tener que demostrar claramente y sin dudas de que usted no participó en esas políticas de persecución del gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, va a tener que demostrar porque está pidiendo asilo, o sea, cuál es su razón de miedo de regresar a Venezuela, quién la atacó, si fue porque usted se opuso entonces a llevar a cabo órdenes represivas contra la población civil, entonces va a tener que documentar eso y cuáles fueron los maltratos que usted sufrió a raíz de eso. Avanzamos con las preguntas. Nos dicen, en caso de parol familiar, doctor, ¿podría UCIS adjudicar las aplicaciones de parol que se presentaron antes de la pausa inicial del juez del 26 de agosto? Bueno, estamos viendo que este programa de parol humanitario, ya la administración lo está, desactivando. Un colega hace una semana publicó en sus redes sociales la cantidad de casos de parol que la administración de Biden había aprobado en los últimos meses y de verdad que es desconcertante el número de aplicaciones. Creo que él nombró algo de 6.000 y tantas aplicaciones aprobadas en el último mes, cuando son 30.000 que deberían haber sido aprobadas para viajar, ¿verdad? Entonces, claramente hay una desarticulación de la administración de Biden del programa de paro humanitario. ¿Que lo puedan aprobar? Claro que lo pueden aprobar, la pregunta del amigo, ¿verdad? Pero por los números que estamos viendo, pues creo que cada vez van a ser menos en menos y menos casos. Sí. Avanzamos. Nos dicen, yo apliqué, doctor, para la residencia por medio de la visa U en agosto de este año 2024 y ayer me llegó mi permiso de trabajo. ¿Usted cree que pronto me pudiese llegar la residencia? Estos son casos que si ya usted aplicó por la residencia, ya quiere decir que está en camino para su tarjeta verde, porque ya entonces el calendario de visas le indicó que era tiempo de solicitar su residencia. Lo que va a ocurrir es el procesamiento administrativo de ese caso, que puede tardarse dependiendo de la jurisdicción donde usted viva. Eso es algo que hemos hablado también aquí. Ujú. Puede tardarse 8 meses, puede tardarse 10 meses, puede tardarse un año, ¿ok? Perfecto. Doctor, nos escribe Álvaro y nos dice, soy ciudadano, pero recientemente me mudé y sin querer perdí el certificado de naturalización. ¿Qué debo hacer ahora, doctor? Pues debes pedir una sustitución de su certificado de naturalización, llene el formulario correspondiente y entonces para que le envíen uno nuevo.
Doctor, gracias por acompañarnos. Espero que tenga una gran semana. Ahí están los números de contacto del doctor Guillermo Olivos. Si usted quiere coordinar una asesoría mucho más personalizada en este momento cuando es importantísimo tener una gran asesoría que va a definir nuestro caso y también nuestro futuro en este país. Doctor, gracias por estar con nosotros como cada miércoles. No, gracias a ustedes, gracias Marjorie por este espacio y gracias a las personas que hoy se conectaron para plantear sus dudas, preguntas, inquietudes. Y bueno, el próximo miércoles nos volvemos a ver por acá, siempre atentos a los nuevos desarrollos en el tema migratorio, que bueno, ya vemos que este año, esta próxima administración nos va a tener bastante ocupados. Y sí, correcto, vayan hablando, buscando asesoría legal, nosotros estamos a la orden. Pues es preferible que estar preparado a que lo agarren por sorpresa. Totalmente. Además que el Ujú. próximo miércoles será nuestro último segmento de inmigración en lo que resta ya de este 2024. Así que vayan formulando como hizo el amigo que preparó la pregunta antes de entrar al trabajo. Después se escapó al baño a ver cuál había sido la respuesta y bueno, ahí está pendiente de su caso. Gracias, doctor. A la orden.